Buenos días, estudiantes de cuartos medios del Liceo Politécnico de Talagante. Estuvimos viendo en clases anteriores la época contemporánea y podemos deducir que la característica principal de la época es la soledad y la incomunicación. Ahora estudiaremos el contexto histórico y de producción literaria de esta época. ¿Por qué es importante conocer la época contemporánea en su contexto? En primer lugar, porque corresponde el tema a la materia de cuartos medios, porque reconociendo el contexto histórico, político, sociocultural de una sociedad, podemos entender mejor lo que los autores nos quieren transmitir, porque conociendo el contexto podremos analizar textos literarios, tanto narrativos, líricos, dramáticos, como los no literarios que trataremos transversalmente durante el año escolar 2020. El objetivo que da término a esta unidad es escuchar, analizar, evaluar el escenario que tematiza la vida social y política, problematizando su relación con el contexto histórico de producción, que permite identificar a la época contemporánea con el tema de la soledad y la incomunicación, buscar conceptos y biografías de autores y crear un texto literario con las características principales de la época. Para comenzar, es importante entender que no solo la literatura plasma la realidad que se vive en una época, lo hacen también las artes, la música, la arquitectura, la historia, la filosofía, etc. Aquí vemos una obra icónica de la corriente expresionista del arte del siglo XX, cuyo autor es el noruego Edvard Munch. En esta obra se puede apreciar la angustia, la soledad, el terror de una figura humana deformada, con la boca abierta y se tapa los oídos para no escuchar su propio grito. Los colores oscuros y las formas ondulantes transforman la realidad. El autor proyecta un sentimiento de perturbación y locura. La obra de arte muestra el contexto cultural y la crisis que atravesaba Europa desde finales del siglo XIX. ¿Qué siglos abarca la época contemporánea? Desde finales del siglo XIX, XX, XXI, o sea, hasta la actualidad. Estos son los periodos más destacados de la época contemporánea. Primera Guerra Mundial, entreguerra, Segunda Guerra Mundial. Conflictos que van desde 1914 al 1945. Soldados, brutalidad. Destrucción, desolación, incomunicación, no solo por parte de los soldados, quienes estaban en primera línea, sino que los estragos de la guerra se sufrían en toda la población. Los antecedentes de las consecuencias de las guerras no solo son imágenes o fotos. La literatura se encarga de escribir a través de varios recursos literarios como la ironía, hombres descabezados reunidos alrededor de una mesa. En España se formó un grupo de personas que se denominó Generación del 27. Ellos daban a conocer lo que sentían y pensaban a través de la poesía. La generación del 27 son artistas de vanguardia que se caracterizan por el uso constante de la metáfora y de nuevas palabras creadas con el fin de transmitir emociones intensas en sus poemas. Los autores más destacados fueron Federico García Lorca y Rafael Alberti, pero muchos otros fueron reconocidos o no tan reconocidos, pero igualmente son importantes en el mundo de la literatura. Como se puede apreciar, otros escritores describían las guerras en el momento en que éstas ocurrían. La Segunda Guerra Mundial es tan atroz o más atroz que la primera. Adolescentes también deben atrincherarse.
Los líderes políticos que comandaban eran personas autoritarias con mucha fuerza de poder e intereses. Algunas características de la época contemporánea son temas recurrentes como el sentido de la existencia, la soledad, la incomunicación, la violencia y la injusticia. Surgieron movimientos artísticos, corrientes existencialistas, el teatro del absurdo, la literatura fantástica y la ciencia ficción, corrientes experimentales. Respecto a los temas recurrentes, la persona como la de la foto se encuentra sola, incomunicada, con conflicto de identidad, seguro se pregunta por qué hacer, a dónde ir, quién soy, para qué vivir. ¿Será que los soldados optaron voluntariamente por la guerra y que sienten orgullo por ello? ¿Será que Ana Frank escribe su diario feliz y contenta escondida en un gueto? No. Los hombres tuvieron que despedirse de sus familias y partir obligatoriamente a la guerra. Ana Frank vivió su niñez y pubertad en la oscuridad, escondida junto a familias y amigos, por ser judíos. Desde ahí nos dejó el legado, su testimonio, su diario, el diario de Ana Frank. Los campos de concentración albergaron a judíos solo por el hecho de ser de distinta etnia, y no solo encerraban a judíos, sino que también a gente diferente, opositores, homosexuales, comunistas, delincuentes. Todas estas minorías representaban lo malo de la sociedad de la que ellos se creían dueños. El aparataje nazi fue tan cruel y sistemático que no escatimó en incluir a mujeres, ancianos, enfermos, niños dentro de su plan de exterminio. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias desarrollaron armas nucleares que exterminaron a cientos de miles de personas de una maniobra. De este modo se perpetúa en el mundo el horror, el pánico, la angustia. España, parte de Europa, no queda exenta del trauma plasmado en el cuadro de Guernica de Pablo Picasso. La Guerra Civil Española fue entre 1936 y 1939. Esta mantuvo un conflicto sangriento donde murieron miles de españoles. Luego comenzó la dictadura militar de Francisco Franco, militar fascista que murió en el poder en 1975. Nacieron corrientes existencialistas que se oponen a la razón como un fundamento de la reflexión filosófica. La obra literaria de Albert Camus está asociada a este movimiento, usando lo absurdo y la futilidad de la existencia, la indiferencia del universo y la necesidad del compromiso en una causa justa, como por ejemplo la peste, el extranjero, el hombre rebelde, la muerte feliz, el mito de Sísifo. El teatro del absurdo es otro movimiento artístico literario cuyo fundador fue Martin Esslin. Dentro del contexto surgen dos mundos literarios, el mundo fantástico y el mundo de la ciencia ficción. El mundo fantástico narra acontecimientos de características sobrenaturales y o es protagonizado por seres que carecen de existencia en el mundo real. En la ciencia ficción los elementos fundamentales son desarrollo tecnológico y científico, futurismo, máquinas de tiempo, exploración espacial, etc. Una última característica a mencionar es el surgimiento de corrientes experimentales e innovativas que se plasman en el uso de nuevas técnicas en la creación de obras de ficción referidas especialmente a la creación de la poesía. ¿A quiénes podemos considerar representantes contemporáneos?
Existe una gran cantidad de representantes contemporáneos en el mundo de las artes y de la literatura, provenientes de todas las regiones del mundo. En Chile tenemos a Genaro Prieto, Ernesto Sábato en Argentina, Gabriel García Márquez en Colombia, mientras que en Europa se desarrollaron escritores y artistas que han marcado paradigmas como Nietzsche, Picasso y Lorca. Hemos llegado al fin de la presentación que muestra el contexto de la literatura del mundo contemporáneo. A continuación les invito a realizar un trabajo práctico donde participen activamente con la búsqueda de información y en la creación literaria contemplando las características de la época contemporánea. Los detalles y la pauta del trabajo serán subidos a la plataforma en la que estamos trabajando. Espero hayan disfrutado de esta clase. Por favor, dejen cualquier comentario en la plataforma y les deseo mucho éxito en el desarrollo de la actividad. Chao, hasta la próxima.